Antes de ir a Esdras, me gustaría que podamos repasar, mientras van buscando un poco la historia bíblica, porque tanto Esdras, Nehemías, Zacarías, Ageo y Esther son los libros que conforman el post-exílico o el post-exilio. Fede, ¿qué es esto? ¿Qué me estás hablando? Básicamente es el tiempo después de los 70 años que Israel estuvo cautivo, exilio, tanto en Babilonia como Asiria. ¿Qué sucedió? Israel, por causa de su pecado, por causa de la idolatría, por causa de darle espalda a Dios, Dios fue tratando, dándole oportunidad en su misericordia, en su amor, pero llegó un punto que Dios dijo, hasta acá llegamos, y como dice Hebreos, Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Entonces, Dios utilizó a Babilonia, a Asiria, para el reino del norte, el reino del sur, para llevarlos cautivos, esclavos, desarraigando de la tierra prometida y llevarlos a esclavos para que aprendan una gran lección. Y en este contexto se encuentra Esdras. Se habían cumplido los 70 años que el profeta Jeremías había profetizado. Es impresionante, a mí cada vez que estudio más la Biblia me doy cuenta de la exactitud de la palabra de Dios. El profeta Jeremías había profetizado de que iban a pasar 70 años. Daniel es el que se da cuenta de esto y empieza la restauración del pueblo de Israel otra vez en Jerusalén, otra vez a su tierra. Imagínense en esto, el pueblo de Israel siendo cautivo, estando esclavo en una tierra desconocida, Dios de repente abre la puerta para que ellos puedan volver a Jerusalén. Y voy a decir, qué animante, ¿no? Pero sucedía algo, que esta restauración no iba a ser tan sencilla. Israel particularmente iba a enfrentar oposición externa, oposición interna, pero también Israel iba a enfrentar problemas espirituales, pero sobre todas las cosas lo que enfrentamos todos los días nosotros, un corazón que busca constantemente buscar el deleite fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad del Señor y de la palabra del Señor. Y acá es donde surge Esdras. Y a mí me encanta el libro de Esdras porque vamos a ver 3 lecciones esta mañana. Y vamos a buscar en Esdras, ahora sí, capítulo 7. Cuando leemos el Antiguo Testamento y cuando leemos toda la Biblia, no se trata de nosotros. Y se trata de personas que tuvieron cualidades impresionantes o que tuvieron vida recta, ¿no? Vemos a José, Josué, como ejemplos de vida recta, cualidades de hombres de Dios que realmente hicieron la voluntad de Dios. Vemos a Esdras también. Pero cuando leemos el Antiguo Nuevo Testamento y cuando nosotros abordamos la palabra de Dios, recuerden esto, no se trata de nosotros, siempre se trata de Dios, buscando y queriendo hablar a nuestro corazón. El mismo Dios que obró con Israel, que obró con Pablo, que obró en Cristo, es el mismo Dios que hoy te trajo acá. Yo no sé por qué hoy estás acá escuchando a un argentino, solamente Dios lo sabe, pero sí Dios te quiere hablar. Y el mismo Dios que obró a lo largo de la historia bíblica, hoy quiere obrar en tu corazón. Por eso quería, antes de la lectura, poder tener una palabra de oración para poder ponerte tiempo en las manos del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por el ejemplo que nos has dado a través de Israel. Te rogamos, Señor, que podamos ahora poder aplicar principios bíblicos a nuestras vidas. Te ruego, Señor, para que tú utilices tu palabra, Señor, confío en eso, tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz, Señor, y sé que lo único que puede hacer un cambio en nosotros es tu palabra, Señor. Te ruego que me ayude porque soy incapaz, Señor, y tú sabes todas las falencias que tengo como hombre, pero dejo que tiempo en tu mano, en tu nombre Jesús, amén. Bueno, vamos a ver 3 lecciones en Esdras capítulo 7, versículo 1 al 10. ¿Lo tienen? ¿Sí? Buenísimo. Versículo 1 al 5. Y acá vienen las famosas genealogías, pero vamos a sacar algo práctico. Versículo 1. ¿Pueden leerlo por favor? Dice, pasadas estas cosas, me reinado de Atajer, el rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salud, hijo de Sadó, hijo de Aitó, hijo de Selaías, hijo de Ushi, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, 4 hijos de Seraías, hijo de Buzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ahí está.
hijo, bueno, las genealogías son particulares. Por lo general, yo personalmente por ahí me las salteo, no te voy a mentir. Pero realmente la primera lección que vamos a ver en estos 5 versículos es el control soberano de Dios. Dios es soberano, ¿amén? Sí, pero Dios tiene control sobre la historia bíblica, pero también sobre cada una de nuestras vidas. Y entre Aarón, que era el primer sacerdote, y Edra, que es el que está presentando, lo que está haciendo que Edra va a cumplir un rol de enseñar la ley de Jehová. Tenía que ser sacerdote, no podía hacerlo cualquiera. Entonces lo que hace la palabra de Dios, magnífica, es presentar las credenciales, habilitar a Edras, que él sí puede enseñar la palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas nos muestra algo mucho más interesante. Entre Aarón y Edra hay aproximadamente 1000 años. 1000 años de historia bíblica, 1000 años en donde hombres, sacerdotes, que tenían que llevar la palabra de Dios, habían fallado y muchos fueron fieles. Pero hay hombres acá particularmente que pecaron gravemente contra Dios. Solamente voy a tomar 2. Y uno es Seraías. En 2 de Crónicas, no lo vamos a buscar, tranquila. Pero en 2 de Crónicas, este sumo sacerdote lo que hace es dirigir un grupo de sacerdotes, corromper el templo con ídolos y burlarse de los profetas. Este sumo sacerdote, es el que sufre el exilio. Pero imagínate, vos siendo sumo sacerdote, siendo líder espiritual, te burlas de los profetas que Dios envía. Tremendo, ¿no? Hasta dónde había llegado el pecado. Aarón sabemos que hizo el becerro de oro en Éxodo, pero también murmuró contra Moisés. Sumos sacerdotes que eran un ejemplo de liderazgo y que tenían que llevar la palabra de Dios, fallaron. Pero también vemos a Fines, que tuvo celo por la santidad de Dios y gracias a su celo, gracias a su obediencia, Dios paró una plaga también. Pero Hilcías, que estaba en el reinado de Josías, él dice que encontró la ley que estaba perdida. Imagínate que los sacerdotes tenían que enseñar la palabra de Dios, la ley, y la ley, imagínate que estaba perdida dentro del templo, de los depósitos del templo. Ahí vemos, ¿no?, la realidad espiritual que tenía Israel. Pero hubo ejemplos buenos, ejemplos malos en esta genealogía, pero yo creo que hay un mensaje principal, que Dios, el control soberano de Dios, que Dios está al control a lo largo de la historia, que Dios estuvo al control, y que Dios, en primer lugar, lo que hace es preservar la línea sacerdotal. Él preserva la línea sacerdotal. ¿Por qué? Porque sabe que un día esa línea sacerdotal va a volver a construir el templo y que se necesita un sacerdote para enseñar la palabra de Dios. Más allá del pecado, más allá de nuestras fallas, más allá de nuestras frustraciones, Dios es soberano, pero Dios está en control de tu vida. Eso no implica que es una licencia para pecar, pero sí lo que yo veo, que Dios está al control, que Dios es soberano. Por eso, como Dios es soberano en la historia y en cada una de nuestra vida, preserva la línea sacerdotal. Habían pasado 1000 años, se podía haber perdido, fueron cautivos, se mató muchas personas, los escribas dejaron de hacer la genealogía, pero esto es una demostración de que Dios está al control. ¿Realmente lo crees? ¿Crees que Dios está al control de tu vida? Porque muchas veces en pecado lo que hace es distorsionarnos. ¿Qué? Pensar que Dios no está al control, que Dios es ajeno a lo que nos está pasando. Pero podemos ver que no solamente Dios preservó la línea sacerdotal, sino algo mucho más impactante, que Dios preparó el corazón de un rey pagano. ¿Cómo fue? Miren el versículo 27 y 28 del capítulo 7 de Esdras. Lo voy a pedirte, ¿me pueden leer, por favor? En voz alta. 7, 27, 28. Bendito Jehová Dios de los dos padres que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y todos los príncipes poderosos de Juan, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que se diesen por mí. En segundo lugar, Dios preparó el corazón o trabajó e inclinó el corazón de un rey pagano. ¿Cómo sucedió esto? Acuérdense que Jerusalén o los israelitas estaban esclavos, pero de pronto, obviamente por medio de la profecía que se cumple, Dios inclina no solamente el corazón de un rey, sino de 2 reyes. Primeramente el corazón de Ciro, y Ciro, y de un día para el otro, Dios toca su corazón
pone, prepara su corazón de un rey pagano que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Siendo Israel esclavo, no le importaba el bienestar de Israel, pero Dios es soberano y Él hace como quiere y obra de manera que nosotros no podemos entender, y utiliza a Ciro en primer lugar para que Zorobabel pueda hacer la primera vuelta a Israel. Pero en este momento dice Esdras: bendito sea Dios, que inclinó, que puso tal cosa en el corazón del rey. El rey Abtajer, que es un rey totalmente malvado en la historia, que mataba por gusto, pero Dios es soberano. Y Dios obra como quiere, y esto quiere demostrarnos de que no se trata de Esdras, no se trata del pueblo de Israel, ni las cualidades, ni la obediencia que podían tener algunas personas en Israel, como Daniel en el cautiverio. Se trata de Dios. Y se trata que Dios es totalmente soberano y Él tiene el control de absolutamente todas las cosas, a pesar que hay veces que no entendemos. Porque pasa, ¿no? Hay veces que yo no entiendo cómo Dios obra, pero hay que descansar de que Él tiene el control. Y que Él es soberano, y como Él tocó el corazón de un rey, así va a actuar en nuestras vidas. Él es soberano, entonces puedo ver esto. En primer lugar, la primera lección para nuestra vida a través de esta genealogía que muchas veces nos salteamos. El control soberano de Dios. Pero quiero hacerte unas preguntas. ¿Realmente crees que Dios tiene el control? Amén. Decimos que sí. Entonces, si crees o creemos que Dios tiene el control, ¿por qué muchas veces nos frustramos? ¿Por qué muchas veces hay una lucha en nuestro corazón? Tenemos que aprender a descansar, no solamente que Dios tiene el control, sino que en la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que tiene la autoridad y el poder de hacer como quiere, a su manera, porque Él es sabio. Y en segundo lugar, descanso en la soberanía de Dios. Realmente debemos, cuando yo leía esto y podía imaginar un ejemplo, me daba cuenta de que, bueno, yo cuando viajé para Colombia, hubo turbulencias. Y son bastante feas las turbulencias, pero ahí encontré una ilustración que te quiero compartir. El pasajero que está viajando en el avión sufre la turbulencia, tiene miedo, se siente muy feo porque todo se mueve, todos gritan, pero hay un piloto, ¿no? El piloto tiene la calma, sabe a dónde va, tiene los radares y sabe qué hacer en ese momento. Cuando los pasajeros están con miedo, cuando los pasajeros no saben lo que sucede afuera, el piloto está en total control y sabe a cuál destino va. Así mismo sucede con Dios. Debemos aprender de que si estamos, déjame parafrasear, si estamos en el avión del Señor, aprender a descansar, que Él es el piloto, que Él tiene el control y Él sabe hacia dónde vamos. Hay muchas veces que no entendemos, pero en primer lugar y la primera lección para nosotros a través de estos versículos es el control soberano de Dios. Y hoy te invito a que puedas descansar en ese control. Como te dije, que sepamos y que descansemos de que Él es soberano, hace como quiere, que Él tiene el control de nuestra vida, no nos da una licencia para pecar, pero sí es una licencia para volver a Él, una y otra vez, porque no solamente Él es soberano, sino Él es misericordioso. Qué lindo, ¿no? Saber que un Dios que tiene el control y es soberano también es misericordioso. Y esto tiene que ver con la segunda lección. Y la segunda lección del versículo 6 al 9 es el cuidado amoroso de Dios. Vimos en primer lugar el control soberano de Dios, pero ahora la segunda lección, el cuidado amoroso de Dios. Y voy a pedir por favor que me lean del versículo 6 al 9, por favor que me pueden leer. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y todos los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primer mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Ahí está, ¿no? Mire, quiero que podamos ver, esta segunda lección es el cuidado amoroso de Dios, y que podamos ver cómo Esdras
inspirado por el Espíritu Santo y cómo Dios quiere tener un detalle para que nosotros podamos ver esto. Mira, en el versículo 6, vamos a leer algunos versículos, por favor, si me pueden seguir. Versículo 6. Este Esdras sufrió de Babilonia y era escriba dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel habría dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 9. Última parte del versículo 9. Estando con él la buena mano de Dios. Versículo 28 del capítulo 7. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y su consejero y de todos los principales poderosos del rey, y yo fortalecido, ¿por qué? Por la mano de mi Dios sobre mí. Otra vez, capítulo 8, versículo 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido. Y versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo a los que le buscan. Y versículo 18 van a ser el último, 22. Entonces fíjense cómo se repite, ¿no? Y la mano de nuestro Dios. Por eso la segunda lección tiene que ver con el cuidado amoroso de Dios. Dice, la buena mano de nuestro Dios. La palabra buena en el original es llena de gracia, llena de bondad. No es una mano común y corriente, es la buena mano, esa mano llena de gracia. La gracia que es aquello que no merecemos, esa mano amorosa que se acerca a pesar de las dudas, a pesar de los miedos, a pesar de la frustración y a pesar de los errores. La buena mano de gracia de Dios se acerca a nosotros y se inclina hacia nosotros. ¿No es impresionante el cuidado amoroso de Dios? La mano representa poder y protección, ¿no? Y dice que la mano de Dios, la buena mano de Dios no estaba sobre solamente Esdras, sino sobre el pueblo. Y esa palabra sobre tiene que ver con una relación, un respaldo. Esta frase básicamente lo que encierra este concepto, que la mano llena de gracia, de bondad, de amor y misericordia de Dios va a estar una y otra vez en tus momentos más difíciles. Impresionante, el cuidado amoroso de Dios. Y Esdras dice, todo esto lo pude hacer porque la mano buena de mi Dios se acercaba una y otra vez. Más allá de la duda, más allá del temor, la mano llena de gracia del Señor va a llegar a su vida, a tu corazón en ese momento difícil. Pero muchas veces nosotros somos el que no recibimos este cuidado amoroso de Dios. Pero viendo los versículos de capítulo 7, volvamos, viendo los versículos de capítulo 7, pude identificar de que el cuidado amoroso de Dios se manifestó de 4 maneras. Versículo 6. En primer lugar se manifestó perfeccionando a su siervo. Versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Es interesante porque la palabra escriba tiene que ver con una función de un copista, una persona que copiaba tal como a otra persona dictaba o hablaba, ¿no? Es impresionante porque esto antes de Esdras era un oficio. En primer lugar, el cuidado amoroso de Dios se manifestó perfeccionando, formando la vida de Esdras. Primero en su oficio, era un escriba, pero no era un escriba común y corriente, era un escriba que se dedicó ¿a qué? Se dedicó a meditar la ley de Jehová. El cuidado amoroso de Dios se refleja porque no solamente forma y permite que Esdras sea un profesional, que sea un gran escriba, sino que también dice de que la ley vino ¿a qué? Por causa de Jehová. Dios perfecciona su cielo y perfecciona nuestra vida, no solamente permitiendo que nosotros podamos generar oficio, que podamos estudiar alguna carrera, amén, sino por medio de la palabra de Dios, por medio de las escrituras. Y dice de que antes que Esdras fuera el líder espiritual que fue Nehemías y que fue a lo largo de mi historia de Israel, Dios formó y perfeccionó a Esdras. ¿Cómo?
por medio de la palabra, por medio de las escrituras. Y me encanta porque antes de que Dios use a un hombre públicamente, primeramente va a formar tu corazón en privado. Repito de vuelta la frase. Dios, antes de usar a un hombre, a una mujer de manera pública, forma su corazón en privado. Y esto hizo con Esdras. Y muchas veces me paso a mí, me voy a poner de ejemplo, yo quería enseñar, quería hacer esto, lo otro, pero me di cuenta que a lo largo de estos 7 años, Dios estuvo formando primeramente mi corazón. Dios me fue formando. Porque para Dios, ponerme en un lugar público, en un lugar de autoridad, liderazgo, no es nada. Pero qué difícil cuando tenemos un corazón incorrecto. Por eso, en primer lugar, el cuidado amoroso de Dios se manifestó perfeccionando a su siervo, trabajando en su siervo. Y capaz que hoy no entendés o está pasando por una situación difícil, una situación que Dios está puliendo, perfeccionándote, formándote. Pero Dios te quiere utilizar y ese es el fin. Pero en segundo lugar, no solamente perfeccionó a su siervo, sino también proveyó los recursos necesarios. Mismo versículo. Dice, bueno, leímos anteriormente, vamos a leerlo de vuelta. Fíjese bien en ese versículo, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios que Israel había dado, y esta parte, y me concedió el rey todo lo que pidió. En segundo lugar, el cuidado amoroso de Dios se manifiesta como proveyéndole todo. Todo lo que Esdras necesitaba para volver era mucho. Vamos a leer solamente algunos versículos porque en el capítulo 7, del versículo 11 al 26, da la lista de las cosas que necesitaba Esdras. Solamente vamos a leer versículo 15. Versículo 15. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, versículo 15? Y después, ¿alguien me puede leer el versículo 21, por favor? Esdras 7:15. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y versículo 21, ¿alguien más me lo puede leer? Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Impresionante porque, bueno, ahí vemos la copia, el edicto que hace el rey. Y básicamente lo que dice, todo lo que necesita Esdras, déselo apresuradamente. O sea, no importa lo que estén haciendo. Si él pide algo, se los dan. Por mandato del rey. En segundo lugar, no solamente perfeccionó a su siervo, sino proveyó todos los recursos necesarios, ¿no? Qué impresionante. Si estás haciendo la obra de Dios, quédate tranquilo que Él va a proveer los recursos. Pero ocúpate y preocúpate en saber que estás haciendo la obra de Dios. Y el amor, el cuidado amoroso de Dios, no solamente perfeccionando, formando a Esdras, sino proveyéndole todo. Es impresionante. Pero vamos a ver en tercer lugar que no solamente le proveyó lo material, sino también le proveyó o le proporcionó colaboradores fieles. Versículo 7. Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Esdras, ya perfeccioné tu corazón, ya te formé, ya aprendiste la ley, sos un escriba, ya diligente, preparado. Esdras, ya tenés los recursos, pero Esdras, no te olvides que la obra de Dios no se hace sola. Dios proporcionó colaboradores fieles, y no cualquier colaborador. Fíjense, líderes, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo. Y no digo de que hay personas más o menos, pero lo que quiere decir el texto bíblico de intención que tiene el autor es que cada uno tiene su función dentro de la obra de Dios, dentro del ministerio. Y que Esdras, como cualquiera de nosotros, si queremos hacer la obra de Dios y la voluntad de Dios, necesitamos una familia de la fe. Necesitamos personas, colaboradores fieles. Lo vemos en el ejemplo de Pablo. El cuidado amoroso de Dios. Esdras no se merecía tanto, pero Dios le puso los mejores levitas.
los mejores sacerdotes. Dios le puso personas que obedecieron. Personas, ¿por qué Dios le puso esto? Porque estas personas a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia del ministerio de Esdras fueron de sostén. Pero sobre todas las cosas fueron un complemento para el ministerio de Esdras. Eran muchas las personas que después Esdras vamos a ver que tuvo que enseñar la Biblia y solo no hubiese podido hacerlo. Capaz Esdras en su necedad decía, no, Señor, yo puedo solo, yo tengo las ganas, vamos. Pero Dios dice, para Esdras, necesitas personas que te complementen en el ministerio, porque la obra de Dios no se hace solo. Pero también podemos sacar una aplicación para nuestras vidas. Dios provee, coloca personas que nos sostienen en momentos cruciales de nuestra vida. Y amén. Por esas personas que Dios colocó en la historia o en momentos cruciales, difíciles de mi vida y en tu vida seguro también, para hablar del Señor, para ser un sostén, para ser un consuelo, para ser un abrazo, ¿no? El cuidado amoroso de Dios. Él no solamente perfecciona a Esdras, no solamente provee los recursos necesarios, sino también proporciona colaboradores fieles. Le da personas para que sostengan el ministerio y para que acompañen a Esdras. Pero en cuarto lugar, ¿cómo se demostró este cuidado amoroso de Dios? Protegiendo a su pueblo de enemigos. Miren el versículo 8. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Y este versículo es como muy simple, pero en este versículo se encierran 4 meses de viaje, 1600 kilómetros. Miren, vamos a leer versículos 8:23 y 8:31. 8:22, perdón. Y 8:31, 8:22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque había hablado el rey, y bueno, y ahí le dice. Pero dice que tuvo vergüenza de que de pedir tropa o gente o soldados para que le defendiesen del enemigo que estaba en el camino. Esto mismo se repite en el versículo 31. Y partimos al rey Aba el 12 de mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró ¿de quién? De mano del enemigo y del acechador en el camino. Bueno, en esa copia que le da, Esdras tenía oro, tenía plata, tenía niños, había muchas cosas que un enemigo y un acechador, como decía acá, o un ladrón, y era un camino de 1500 kilómetros. Caminando son 4 meses. Lo vemos eso en versículo 9. Pero yo veo esto. ¿Cómo se manifestó en cuarto lugar el cuidado amoroso de Dios? Protegió su pueblo de los enemigos y de los peligros. Y no sé ustedes, pero yo me doy cuenta a lo largo de mi vida y hoy presente de que muchas veces no logro dimensionar de cuántas veces Dios me cuidó, de cuántas cosas Dios me protegió. Y Dios protege a su pueblo, cuida a su pueblo, que va 4 meses de viaje con muchos enemigos en contra y muchos peligros. Era un camino complicado, tampoco tenían armas o soldados para defenderse, pero tenían algo mucho más valioso que es lo que hoy tenemos en la iglesia. Es la protección de un Dios amoroso, que cuida a aquellos que ama. Entonces, algunas preguntas para poder reflexionar en cuanto a esta segunda lección. ¿Estás experimentando el cuidado amoroso de Dios? Realmente, hoy podés dar fe que Dios te está cuidando, porque es un problema cuando no sucede esto. ¿Por qué? Porque como él decía Carlos, ponemos nuestros ojos en lugares equivocados. Pero Dios cuidó a su pueblo, y este mismo Dios es el que tenemos nosotros. Y es un cuidado particular, un cuidado amoroso. Pero también en segundo lugar, otra pregunta, ¿qué es aquello que está cargando tu corazón? ¿Qué es aquello que está preocupando tu vida, que no te permite disfrutar de aquel Dios que cuida tu vida? Porque muchas veces la preocupación llega a nosotros, y es inevitable, los problemas, una situación difícil. ¿Pero qué es? Aquello que no te permite ver quién te está cuidando. Ellos no tenían armas, no estaban perfeccionados de la guerra, pero tenían algo mucho más valioso que era el cuidado de Dios. Y eso es lo que vos tenés. Dios te está cuidando, sos consciente de esto, pero lo estás disfrutando. Y me hace acordar, ¿no? Yo me acuerdo de mi mamá y veía a los chiquitos cuando
Yo me iba al colegio, me preparaba la lonchera, se le dice, o el bolso. Me preparaba el almuerzo y por ahí hacía frío y la campera, ¿no? Y te preparaba ahí, bueno, esto por seguro va a tener hambre para compartir con su compañero. Pero también cuando yo jugaba al fútbol y me iba de viaje por ahí a Valle Provincia y mi mamá me hacía el bolso. Me hacía el bolso y me ponía cada detalle, cada cosa. Y yo decía, yo jugando decía, ¿para qué tanto bolso? ¿Para qué tantas cosas? Si voy, juego al fútbol, voy al colegio y vuelvo. Pero yo me di cuenta que en momentos cruciales, donde hacía frío, donde tenía hambre, donde por ahí me daba cuenta que me faltaban los botines, la canillera, era ahí. El cuidado amoroso de mi mamá, de mi Padre Celestial, por así decirlo ahora, que pone aquello que necesitamos en momentos cruciales en nuestra vida. El cuidado amoroso de Dios. Y yo me daba cuenta de eso, de que muchas veces no me daba cuenta para qué necesitaba tantas cosas, un bolso tan grande. Pero al pasar el tiempo, al pasar los días y al pasar las circunstancias, me di cuenta de que ese amor que de mi mamá con el cual armaba el bolso es el mismo amor de Dios expresado en la palabra de Dios. Él tiene un cuidado amoroso con tu vida. Él no solamente va a proveerte lo necesario de recursos materiales, te va a proporcionar personas que sean de fe, también te va a proteger, pero sobre todas las cosas va a perfeccionar y va a formar tu vida y tu corazón. Y déjame decirte que lo hace por medio de las pruebas, por medio de la presión. Y muchas veces no nos gusta, pero es necesario. Y en tercer lugar, la tercera lección es el compromiso piadoso de Esdras. Vimos las dos lecciones. La primera lección, el control soberano de Dios. Él está al control. Él es soberano y hace como quiere. Pero en segundo lugar vimos el cuidado amoroso de Dios. Pero en tercer lugar no podemos evitar el versículo 10 y que es el compromiso piadoso de Esdras. Y es impresionante este versículo 10 y es un versículo bisagra con el cual abre todos los capítulos que van a seguir. Y responde la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios cuidó a Esdras? ¿Por qué Dios amó a Esdras? ¿Por qué Dios proveyó a Esdras? ¿Y por qué Dios controló todo lo que sucedía alrededor de la vida de Esdras? Porque era como un compromiso, y este es el desafío que quiero dejarles. Mi compromiso, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Me encanta, ¿no? Porque Esdras había. Esa palabra en el original tiene que ver con tiempo pasado. Bueno, hay que ser muy tampoco teólogo porque el verbo es pasado. Pero en el original es tiempo atrás. Así se traduce. Esa palabra había es tiempo atrás. Esdras tomó un compromiso, tomó una decisión. Pero me encanta porque este compromiso no solamente encierra o es una decisión personal o así a la ligera, sino que dice, miren la Biblia de las Américas, ya que Esdras había dedicado su corazón. Esas son las palabras, dedicado su corazón. La palabra preparado tiene que ver con dedicar completamente, disponer toda su vida. Esdras tomó un compromiso crucial en su vida. No había un plan B. Este compromiso que había tomado Esdras involucraba toda su vida. Involucraba tiempo, no había excusas. Era un compromiso delante del Señor. Es la misma palabra o la raíz, es la misma palabra de que aparece Daniel 1:8. Dice que Daniel propuso con su corazón que no contaminarse con la comida, es la misma palabra. Y grandes hombres de Dios fueron respaldados por Dios e hicieron lo que hicieron porque su corazón sucedió algo. El compromiso piadoso de Esdras. Esto involucró su vida. Dice que, ¿qué preparó? ¿Qué fue lo que preparó Dios? ¿Una enseñanza o un testimonio? Sino su corazón. En el contexto hebreo, su corazón involucra todo, emociones, intelecto, voluntad. Preparar su corazón para Esdras requería entregarse totalmente, dedicarse por completo, sin horario, sin excusas, a conocer a Dios de manera personal por medio de las Escrituras. Impresionante, ¿no? Tiempo atrás, antes que suceda todo lo que leímos, antes que Esdras pueda experimentar el control de Dios, el control soberano de Dios, antes que Esdras pueda experimentar el cuidado amoroso de Dios y todo lo que estaba viviendo, tiempo atrás tomó un compromiso con el Señor, que involucraba absolutamente todo en su vida. No era un compromiso así
bueno, veo si mañana lo hago, sin un compromiso que realmente cambiaba su vida. ¿Realmente te gustaría tomar este compromiso? Yo sé que todos vamos a responder que sí, pero va a implicar cosas y vamos a ver ahora el versículo. ¿Para qué preparó su corazón Esdras? Y me encanta este versículo, cómo lo divide de manera exacta. En primer lugar, dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esa palabra inquirir es escudriñar, buscar diligentemente. Básicamente esa palabra inquirir es estudiar de manera intensa. Esdras requirió disciplina, tiempo, esfuerzo para estudiar la ley de Jehová. Pero me encanta porque dice que él inquirió, que él escudriñó, que él todos los días se ponía delante de la palabra de Dios y no importaba las horas que debían pasar, porque tenía un propósito, tenía un objetivo. No era simplemente el estudio, porque el estudio de la Biblia es bueno, sí, pero conozco muchas personas que saben mucho la Biblia, pero sus vidas están lejos de Dios. Y nos puede suceder esto. Por eso viene la segunda parte. Dice que Esdras preparó su corazón para adquirir la ley de Jehová, para estudiar, para pasar tiempo. Pero miren esto, a mí me encanta porque también en el original, en el hebreo, son dos palabras unidas. Y para cumplirla. Para cumplirla. La palabra inquirir, cumplirla en el hebreo tiene que ver como una, no se sale de la otra. No se pueden despegar, son hermanas gemelas. Porque el objetivo de Esdras era la obediencia. Era aplicar esa palabra que estudiaba día tras día, hora tras hora, en disciplina, era aplicarla. Me encanta porque el objetivo de Esdras no era simplemente conocer la Biblia, sino era obedecer a Dios de la Biblia. Básicamente podemos resumir, que para Esdras no se trataba de cuánto sabía la Biblia, sino cuánto él vivía la Biblia. Y este debe ser nuestro gran desafío. Conocer la Biblia, estudiar la Biblia, me encanta, me fascina. Todos los versículos, saber la historia bíblica, pero no sirve de nada si no les llevamos a la práctica. Esdras preparó, dispuso, era un compromiso que tenía con Dios, que requería todo, era una entrega total a estudiar de manera concreta la Biblia para una vida de práctica, para una vida de obediencia. Claro, por eso Esdras era lo que era, y por eso el mismo Artajerjes le dio la responsabilidad a Esdras, porque Esdras era totalmente diferente. Por sus cualidades, por el conocimiento no, porque manifestaba que valía la pena obedecer a Dios. Pasa eso en nuestras vidas, qué difícil, ¿no? Qué difícil realmente practicar la Biblia, pero qué necesario. No se trataba, como digo anteriormente, no se trataba de cuánto sabemos de la Biblia, no se trata de eso, sino cuánto la vivimos. Y en tercer lugar vemos el ministerio público, para ir terminando. Dice que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En último lugar, para enseñar, guiar, instruir. La secuencia del verbo culmina en ¿qué? El ministerio público de Esdras. Y yo quería que podamos ver en Nehemías capítulo 8, vamos a leer del 1 y el 12. Miren el versículo 1. Y junto a todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, dirigieron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Tremendo, ¿no? Vemos el cumplimiento del ministerio de Esdras y me gustaría leer todo el capítulo, pero ¿valió la pena? Vale la pena tomar un compromiso piadoso con el Señor, de estudiar las Escrituras, de poner en práctica la Escritura, aunque por ahí cuesta, aunque por ahí duele, aunque por ahí se siente incómodo, porque vemos en Esdras de que Dios tiene un propósito divino. Realmente estamos dedicando nuestras vidas a estudiar, a indagar, a conocer, a obedecer las Escrituras para hacer bendición para otros o entre nosotros. Esto yo veo en Esdras, que el estudio de Esdras fue replicado en otro.
Lo importante es estudiar las Escrituras sabiendo de que esto no termina en nosotros, que se trata de Dios, pero también se trata de que el Señor quiere utilizar nuestras vidas. Entonces, en esta mañana vimos 3 lecciones. El control soberano de Dios. Él tiene el control. Él es soberano y obra a su manera. Sí, no lo vas a entender, pero descansa en eso. En ese control soberano de Dios vimos que Él preservó la línea sacerdotal, que Él preparó el corazón de un rey pagano. Pero en segundo lugar, no solamente vimos el control soberano de Dios, sino el cuidado amoroso de Dios. ¿Cómo se manifestó este cuidado? Perfeccionando y formando a Esdras, proveyendo recursos necesarios para que él haga su obra, proporcionando colaboradores fieles, pero en último lugar protegiendo a su pueblo de los enemigos. Pero en la tercera lección, el compromiso piadoso de Esdras. ¿Cuál fue ese compromiso? Estudiar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios para enseñar la palabra de Dios. Espero que esto no quede simplemente en una reflexión, sino que podamos tomar este desafío que nos deja la vida de Esdras. Porque el control soberano de Dios está en nuestras vidas. El cuidado amoroso de Dios también está. Pero ahora realmente tenemos el compromiso piadoso de Esdras.